Hola, en este vídeo vamos a recordar las características básicas de las funciones de proporcionalidad inversa. Os recuerdo que se llaman funciones de proporcionalidad inversa a las que tienen como expresión k partido x, donde k tiene que ser un número distinto de 0. El ejemplo elemental, pero fundamental también, de este tipo de funciones sería la función f de x igual a 1 partido x. Para estudiarla podemos hacer una pequeña tabla de valores, de ahí hacer la gráfica y deducir sus propiedades. Fijaos que lo primero que tenemos que ver es que como tenemos una división en la que x está en el denominador, claramente el dominio de esta función son todos los números excepto el 0, porque no podemos dividir por 0. Y si hacemos una tabla de valores teniendo en cuenta que no podemos poner en la x el valor 0, pues por ejemplo si tomamos valores positivos sencillos como el 1, pues 1 entre 1 sería 1. Si tomamos un valor como el 2, obtendríamos un medio. Fijaos que conforme vayamos aumentando aquí, por ejemplo si aquí yo pongo el 4, quedará un cuarto. Es decir, cuanto más grandes sean los valores de x, más pequeños van a ser los valores de y. Y recíprocamente, si yo ahora tomo valores positivos pero más pequeños que 1, por ejemplo, si me voy a un medio, aquí obtendré 1 entre un medio, que es 2, y si tomara un cuarto, obtendría 4. ¿Veis? Ocurre lo mismo, tomo valores cada vez más pequeños y voy obteniendo valores de y cada vez más grandes. Esto se traduce en que si yo esbozo la gráfica, pues si por ejemplo aquí está el punto 1, 1, conforme voy aumentando los valores de x, iré disminuyendo los valores de y. Y a la inversa. Por eso se llaman funciones de proporcionalidad inversa, porque hay un valor inverso, una relación inversa entre los valores de x y los valores de y. Como digo, si ahora nos venimos aquí a un medio, pues la gráfica subirá hasta 2 y así. Es decir, si os dais cuenta, si vamos uniendo todos estos puntos, se obtiene una curva de este tipo. Si hiciéramos lo mismo, en vez de con valores positivos, con valores negativos, pues fijaos que en este caso sería muy sencillo, porque bastaría que fuésemos cambiando los signos y quedaría todo en la parte negativa. De esa manera, aquí de nuevo en el menos 1, tomaría el valor menos 1 y de la misma manera que hemos razonado en esta parte positiva, en la parte negativa quedaría una gráfica de este tipo. Lo importante que ocurre aquí y que luego vamos a generalizar es lo siguiente. Primero, lo que hemos dicho, el 0 en general, el número que haga que el denominador sea 0, no está en el dominio de la función. La gráfica va a constar siempre de dos ramas, fijaos, esta rama de aquí y esta rama de aquí, que son iguales y que están en cuadrantes opuestos. Fijaos que aquí está en el primer cuadrante y aquí está en el tercer cuadrante. Y precisamente por tener este denominador, la gráfica tiene esta asíntota vertical en el eje Y y esta asíntota horizontal en el eje X. Esto que ocurre para la función 1 partido x es general para cualquier función del tipo k partido x. Si os vais al documento que os he dejado colgado en la página de Classroom, veréis que si, por ejemplo, estudiáramos la función g de x igual a menos 2 partido x, fijaos que es del mismo tipo de esta,
pero ahora con las particularidades que el número de arriba en vez de positivo es negativo. Como digo, si vais al documento que ahí aparece detalladamente, veréis que ahora la gráfica pasa, por ejemplo, por el menos 1, 2 y pasará, por ejemplo, por el 1, menos 2. De manera que si la terminamos de dibujar mejor, obtendríamos algo tal que así. Fijaos que de nuevo se repiten las mismas características. Aparecen dos ramas, por cierto, no sé si lo he dicho antes, a este tipo de ramas se le llama hipérbola. Están en cuadrantes opuestos, en este caso, a diferencia del anterior, que estaban en el primero y en el tercero, ahora están en el segundo y en el cuarto. Eso se debe básicamente a este número negativo. Pero en fin, dos ramas de hipérbola y de nuevo también con las dos asíntotas. Una asíntota horizontal, que es el eje X, y una asíntota vertical, que es el eje Y. Bien, todas las funciones del tipo k partido x responden a este esquema. También, como he puesto en la página de Classroom, se puede generalizar el resultado. Esto lo veremos mejor cuando repasemos el punto de este tema de las transformaciones elementales y se puede estudiar aún mejor con lo que estamos viendo en el tema 6, los límites que dan lugar a saltos infinitos, los límites en un punto y también los límites en el infinito. La generalización que os digo, que está bien que por lo menos sepáis que ocurre, es la siguiente. Cuando yo tengo una función del tipo polinomio de primer grado dividido polinomio de primer grado, fijaos que estas son un tipo particular de estas, porque este es un polinomio de grado 0. Si aquí la haces 0, ya te quedas con este tipo de función. Bueno, pues se puede demostrar que todas las gráficas de estas funciones son siempre hipérbolas. Lo único es que ya con las herramientas que os he dicho de transformar funciones, es decir, desplazar en el eje X y en el eje Y, de estudiar los límites, habría que determinar con mayor precisión, por eso esto no lo explico con detalle en este punto, habría que determinar con mayor precisión dónde tienen la asíntota vertical y la asíntota horizontal y también en qué cuadrantes de esa asíntota queda finalmente asentada la función. Por ejemplo, nos podremos encontrar que haya una asíntota horizontal como esta, una asíntota vertical como esta y que la función esté en este segundo cuadrante y en este cuarto cuadrante. Pero ya digo, esto lo estudiaremos mejor con las herramientas que se estudian después.